Bueno, pues el tiempo es sin duda valiosísimo. Hoy estamos aquí de nueva cuenta, Comuniqué Channel, en este espacio que nos concede amablemente para hacer remembranza política. Mi estimado David, de nueva cuenta, buenas tardes. Mi aquí nomás. ¿Con qué te quedaste picado tú de toda esta plática que tuvimos la semana pasada? La parte política. Yo conozco a Miguel y lo conozco bien. Y como lo conozco bien, yo creo que él no nos va a dejar mentir cuando le preguntemos sus aspiraciones políticas. ¿Alguna? No, ninguna. Actualmente ninguna, David. No, me estoy refiriendo de aquella. Sí. Estas son remembranzas, querido Miguel. No. Estábamos platicando de esas épocas de la secundaria. Sí. Bueno, yo en alguna ocasión, mi mayor deseo hubiera sido ser legislador. Yo aspiraba a ser candidato. Y recuerdo, tengo una anécdota precisamente en ese sentido, que recuerdo que trabajando con don Víctor Cervera, viniendo de una de las giras, me llamó él y me dijo: oye, Rubio, comenta a la gente que tú puedes ser un buen candidato a la Diputación Federal. ¿Qué opinas tú de ello? Y pues como correspondía, la pregunta fue al revés. Le dije yo: no, ¿qué opina usted de ello? Y su respuesta fue: yo opino que estás muy contento trabajando conmigo. Pues ahí tenía yo la respuesta. Yo estaba muy contento trabajando con él. Las palabras exactas. Con las palabras exactas. Y efectivamente. ¿Pero qué te hubiera gustado ser? Diputado. Me hubiera gustado ser diputado, David. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad de ser director de proceso legislativo del Senado de la República. Y me gustó mucho la situación, el manejo, el trabajo legislativo que se tiene. En ese entonces se trabajaba con mucha más seriedad, quiero aclararles. El Senado estaba compuesto por 2 senadores por cada una de las entidades federativas. O sea que nada más se tenían 64 senadores en ese entonces. Pero llegaban al Senado las gentes más distinguidas y más notables de cada una de las entidades federativas. Pues yo recuerdo que tuvimos de senadores en ese entonces a don Antonio Riva Palacio, a don Andrés Enestrosa, a don Antonio Martínez Báez, a Pepe Ramírez Gamero, a muchos de los que llegaron a ser después, posteriormente, gobernadores. Se decía que el Senado era el semillero para los gobernadores. Enestrosa en Oaxaca. Andrés Enestrosa en Oaxaca. Andrés Enestrosa es tremendo literato. Sí. Así es, reconocido, don Andrés, así es. Y casi todos ellos llegaron a ser Víctor Manzanilla Schaffer, que era parte de esa legislatura. El famoso hombre de Pekín. De Pekín. Llegó Dulce a ser María Sauri. Dulce María, tiempos. pues fue senadora, pero no fue en esa senaduría. En esa legislatura fueron 2 por Yucatán, que estaba Víctor Manzanilla Schaffer y Mirnester Hoyos. Fueron los 2 senadores del estado de Yucatán. En ese entonces, cuando era líder del Senado, don Miguel González Avelar, y tuve la oportunidad de ser director. Palindromía. El hombre de los palíndromas. A derecho y al revés. Derecho y al revés. Palindromía. No se me olvida. Sí. Remember, vamos casado con un artista. Casado con Tere Vale. Con Tere Vale. A la remembranza más atrás, porque estaba muy entusiasmado de aquellos tiempos del 1.25 y del Día del Estudiante. Fíjate, Fernando, que volvemos. Decimos siempre que nuestra época, la que nos tocó vivir, fue la mejor. Yo soy una gente casada con esa idea. Creo yo que la oportunidad que tuvimos en esa etapa de ser estudiantes, desde la secundaria y la normal, el estudio profesional, nos dio una oportunidad de participar. Y recuerdo que una de las conquistas que teníamos era la famosa credencial, una credencial que te acreditaba como estudiante de algunas de las escuelas. Y no existía la credencial del IFE. La credencial de estudiante, claro. Tu credencial de estudiante. Y llevaba mi firma. Sí, firmaba por el presidente y el secretario de la federación. Eran los 2 que firmaban. Y sí sabes una anécdota también mía. Cervera no le gustaba firmar las credenciales. Las firmabas tú y me dijo un día: ven acá, yo así firmo, imítala. Y le empecé: oye, está re bien, te faltaron los 3 puntos, porque le ponía 3 puntos. Bueno, pues se los pongo. Tú vas a firmar las credenciales. Y yo firmaba por secretario y por presidente. Por secretario y presidente. Pero fíjate, David, con eso, pues no solo era mantener ese 50%. Yo recuerdo en mi época, ese periodo de 1964-66, el precio de los cines ascendió a 4 pesos, de 3 a 4 pesos para los adultos. Y el estudiante
si hubieran tomado en cuenta el 50%, debíamos pagar 2 pesos. Sin embargo, mantuvimos durante esos 2 años los 1.25 en los cines. Y los pasajes en los camiones subieron a 40 centavos. Y aquí se ríen porque ahora los precios son de 40, 80 y 120. No, pues, la gastada del domingo era de 2 pesos. Y te daba no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero me tocó tener esa creencia. De la FEI, sí, ¿cómo no? Sí. Yo hace poco visitando como delegado del partido para las elecciones de hace 2 periodos en la presidencia municipal, en Tecantó, hay un maestro ahí que me hizo el favor de regalarme la copia de su credencial de estudiante de esa época, firmada por un servidor como presidente de la FEI. La firma es igual. La firma es igual. Todavía no tiembla el pulso. La firma es igual. Pero son unas épocas, yo creo que ya la actual juventud ya no las vivió. Pero esos 1.25, cuéntanoslas. Bueno, aquel Neftalí que te quiso sostenerlo fue algo que a mí me tocó en una ocasión ser citado por el señor Escobedo, Neftalí Escobedo. Tenía las oficinas en los altos de donde está actualmente la Dulcería Colón, en la parte de arriba. Y recuerdo que me dijo, Rubio, mira, ya el precio del adulto es de 4 pesos, si existe algún convenio que nadie conoce, pero que era famoso ese convenio, era para que los estudiantes pagaran el 50%. Si vamos a eso, ya deben ustedes pagar 2 pesos, 2 pesos. Y le dije yo, mire, don Neftalí, en mi periodo no va a poder ser. La gente se va a inconformar y las condiciones económicas no están para una situación de esa naturaleza. No acepto. Arde Troya. Y claro, si me va a generar, y me decía él, mira, no seas tonto, muchacho, el que venga después de ti lo va a hacer. ¿Quieres? Yo te ofrezco esto. Y esto es algo que nunca se me va a olvidar. Recuerdo que me llevó al balcón de su oficina. Abajo estaba un carro último modelo, un Ford Falcon color blanco. Y aquí está el switch. Es tuyo ese coche, siempre y cuando aceptes que la credencial suba de 1.25 a 1.50, ni siquiera los 2 pesos, a 1.50. Le dije no. En mi periodo no. Y efectivamente lo mantuvimos. Después, todo eso se fue perdiendo. Pero, ¿y quién manejó el coche finalmente? No, ya sé. ¿Qué te dijo además? Porque hay una cosa muy significativa. ¿Por qué no lo aceptas si el que viene lo puede aceptar? Así es. No, y eso fue cierto. Me decían, tú no lo haces, el que sigue lo va a aceptar otras entes. Y yo recuerdo que incluso, pues éramos 2 federaciones, no solo la FEI, estaba la FEU. Y yo dije, bueno, pues... ¿Quiénes estaban en la FEU? ¿Quiénes estaban en la FEU? En ese entonces estaría, porque ellos tardan 1 año. Y me tocó trabajar con 2 presidentes de FEU simultáneamente, con Federico Granja y con Irán Fernández. Bueno, que después fue gobernador. Así es. Así es. Vamos a seguir en un momento más. No se aleje de su televisor. Pues aquí estamos de nueva cuenta. Tú ibas a preguntar algo. ¿Cómo va la vida, Miguel? Pues yo te diría que muy bien, disfrutándola plenamente, David. ¿Te gusta el campo? A mis 73 años haciendo algo que me gusta, que por cierto te quiero comentar. Trabajando con don Víctor Cervera, una madrugada me llamó, como era su costumbre, para tener un acuerdo, para que recibiera yo un agente y platicara conmigo y le diéramos un apoyo para la creación de una fábrica de muebles de plástico. Y asistí a Palacio, platicé con esas gentes que quería él que yo atendiera y me pidió él que no me fuera, que quería platicar conmigo. Ya que terminamos de atender esa familia y se retiró, me dijo, oye Rubio, el gobierno no es eterno. ¿Qué piensas tú hacer si esto se acaba? ¿Cuál sería tu vocación? ¿Qué te gustaría? Y recuerdo haberle dicho, señor, yo creo que muebles, ropa, muchas cosas son superfluas. La gente lo que no puede dejar de hacer es comer. Yo quiero ser productor agropecuario. Y me dijo, ahora sí me tomaste de sorpresa porque yo te tengo a ti por muy citadino, muy urbano, no pensé que te gusta el campo. Y le dije, no señor, yo nací en un establo. Mi padre tuvo vacas, se ordeñaba y todo. Y me gustó esa parte de mi niñez. Entonces me dijo él, te voy a dar 2 consejos, porque gobernar sé, pero de campo sé más. Palabras sabias de él. Y me dio 2 consejos, los más sabios que he tenido en mi vida, que hasta la fecha los sigo. Oye, y otra cosa que tampoco podemos dejar y soslayar, porque es muy importante. De nuevo un gobernador, en este caso una gobernadora, te vuelve a jalar.
Ivonne Ortega. Ivonne Ortega. ¿Cómo estuvo tu entrada al grupo de Ivonne Ortega? Bueno, con Ivonne habíamos tenido muy buena relación y todo porque, pues con los programas que teníamos y que llegábamos a todos los municipios, ella había sido presidenta municipal de Semul. Entonces habíamos tenido la oportunidad. Habíamos colaborado juntos también en el PRI, en el comité municipal del PRI. Ella colaboraba en desarrollo rural. Estuvo en desarrollo rural. En apoyo a la mujer. Así es, efectivamente. Y después fue presidenta municipal de Semul. Entonces, cuando teníamos los cursos... En aquel entonces, y no es ofensivo, nuestra Purush. Bueno, era hermosa. Era muy hermosa. Ahora es preciosa. Y con esos antecedentes del conocimiento, bueno, después me tocó con don Víctor todos esos 6 años de él manejando los programas del empleo y de la capacitación, las ferias de empleo, que es otra de las experiencias. Y cuando viene Ivonne, me cita una noche el secretario general de gobierno en ese entonces, nuestro actual gobernador Rolando Zapata Bello, para platicar con ella. Ella estaba regresando de Campeche y platica conmigo y me dice que me ofrece y que quería que yo colaborara con ella en la dirección del servicio de empleo. Y le dije que sí, con mucho gusto, era un honor, y vuelve a darme el servicio de empleo. A nivel de dirección, ya habíamos logrado que sea una dirección con don Víctor Cervera. Pero la conviertes después, posteriormente en secretaría. Ahí hay algo de fondo, ¿cómo bien? Ahí estando ya en la dirección y haciendo una dirección, en una ocasión me envía ella una propuesta que México le estaba haciendo a través del gobierno federal, el secretario del Trabajo, donde le proponía la creación de una Secretaría Estatal de Trabajo y Previsión en Yucatán. Y le hablaba de la conveniencia de que pudiera desarrollarse esta secretaría y me mandó para que yo estudiara y le diera una opinión al respecto. Tuve la oportunidad de leer muy bien todo, nos documentamos y preparamos una respuesta positiva. Pero había algo que nos faltaba y ese algo se dio porque cuando viene la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presupuesto que se iba a ejercer ese año, en el capítulo relativo a la Secretaría del Trabajo venía un inciso que decía que de su presupuesto general, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social iba a destinar el 30% para programas en los estados que ya tuvieran Secretaría de Trabajo y Previsión Social estatal. Entonces, eso significaba que nos iba a tocar un porcentaje como de 6 millones de pesos al año. Entonces, ya, este era el argumento que yo esperaba. Ya, con ese argumento, pide un acuerdo con la gobernadora, le digo, ¿recuerdas que me mandaste este asunto para que yo opinara? Aquí está mi opinión. Y me dice ella, bueno, pero ¿cuánto nos va a costar esto? Nada. ¿Por qué? Porque aquí está precisamente el presupuesto de la Federación, donde está otorgando un alto porcentaje de su presupuesto a los estados que tengan secretaría y que nos corresponderían aproximadamente 6 millones de pesos. Y así fue efectivamente. Entonces esa secretaría se crea y ella no le cuesta un peso. Claro, ya no se opuso. Adelante. Claro, ya no costó ya no, traer algunos pesos. Pero además era algo que hasta la fecha está. Las instituciones que forman, los organismos que forman la Secretaría del Trabajo ya existen. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría de Defensa del Trabajador, el Servicio Nacional de Empleo. Todo ya estaba creado. Nada más era conjuntar eso, quitárselo a la Secretaría de Economía, ponérselo como cabeza a la Secretaría del Trabajo y crear un secretario, nada más. Miguel, vamos a retrotraer el tiempo, porque tiene que esa anécdota es muy buena, me encanta. Cuando Cervera se oponía a las ferias del empleo. Muy bueno. No, esa es toda una historia. Yo recuerdo que como jefe de la oficina del empleo, pues dependía yo de la Secretaría General de Gobierno. Y mis primeros 2 acuerdos, en los primeros días de ser nombrado, los hice a través de Mirna, que era la secretaria. Mirna Hoyos. A la tercera vez que salía yo de una audiencia con ella, pasé por la puerta del despacho del gobernador y quien cuidaba la puerta del gobernador me dijo, licenciado Rubio, ¿qué pasa? ¿Usted quiere el gobernador hablar con usted? Entré y eso es inolvidable. con el carácter que tenía don Víctor, me dice, oye Rubio, no se te vaya a olvidar, el jefe del circo soy yo. Dándome a entender, bueno, pues que mis acuerdos y todo tenían que ser con él, no con la secretaria general. Le digo, no, por mí no queda. Entonces, yo tuve el privilegio de ser el único encargado de un servicio de empleo que acordara directamente con el gobernador de su estado. Entonces, eso me dio una gran oportunidad para todos los apoyos que tuve. Dentro de los programas que manejaba, teníamos que hacer una feria de empleo. No se había hecho en Yucatán ninguna, jamás.
Había pasado una experiencia hacía un tiempo, unos meses en México. Una empresa particular hizo una feria de empleo, cobró a la gente para que entrara, ofertó poca cantidad de plazas, la gente se disgustó mucho, se llamó fraude, se hizo un escándalo y quedó esa mancha por allá de una feria de empleo. De modo que cuando acuerdo con don Víctor y le digo, tenemos que hacer una feria de empleo, su primera respuesta fue, cuidadito, no te vayas a meter en líos. No. Pero ahorita vamos a ver cómo progresa ese proyecto. Deme nada más un instante. Regresamos. Comunique Channel, Remembranza Política. Y después de esa primera negativa. Después de esa primera negativa, pues hubo una segunda. Vuelvo a tener acuerdo con él, tocamos los temas, le voy informando de cómo iban los programas y todo. Le insisto, tenemos que hacer una feria de empleo. Y me repite él, ya te dije que no seas terco. Todavía tenemos una tercera, y en un tercer acuerdo con él, le digo, tenemos que hacer una feria de empleo. Y me dice él, bueno, Miguel, tú eres muy terco, hazla. Nada más te voy a advertir algo, tu cabeza va de por medio. Un lío en el que te metas y vas a ver qué te pasa. Está bueno. Recuerdo que la primera feria de empleo la hicimos en el local de la Cámara de Comercio. Y efectivamente acudió mucha gente. Era secretario de Economía Ricardo Dager. Y él le calienta las orejas al señor gobernador. El secretario del CFOE. Lo que es ahora. Sí, CFOE. Sí. Y él le calienta las orejas al señor gobernador diciéndole que estaba el local ya lleno, habían 2 calles de gente haciendo fila para entrar y que se iba a armar un escándalo con eso. De modo que cuando el señor gobernador llega a inaugurar la feria de empleo, pues ya iba con una predisposición tremenda en contra. Se baja y yo siempre he dicho que si hubiera tenido Víctor Cervera una pistola en ese momento me pegaba un balazo. Porque me dice, ahí está, te lo dije, ¿en qué lío ya te metiste? Y le digo yo, no hay ningún lío, le dije, todo está controlado. ¿Cómo va a estar controlado? Sí, señor, le dije, todo está controlado. La gente que está afuera, es que no ha entrado, le dije, porque todavía no hemos abierto, vamos a abrir ahorita el auditorio y van a entrar y porque va a haber una capacitación y vamos a platicar con ellos. Y recuerdo que me dijo, yo no voy a hablar. Estaba tan disgustado que me dijo, no voy a hablar. Ya que entramos y se sentó toda la gente que había para llenar el auditorio, ya hice la exposición. ¿En qué consiste una feria de empleo? En la misma que se siguen haciendo. Ya se llevan en el estado como 30 y tantas ya hechas. Así es. Pero a mí me tocó la primera. Y entonces hablamos de eso, ¿no? Era concentrar en un mismo espacio a quienes tienen la oportunidad de ofrecer trabajo y a los buscadores. Y dándoles la oportunidad de que con un solo esfuerzo, un solo estímulo, pues tengan ahí muchas oportunidades a la vista, al alcance. Era un apoyo tanto a los empresarios como a los buscadores de empleo. Y le fascinó a don Víctor. Después, recuerdo yo que no quería irse hasta ver que estuviéramos atendiendo a toda la gente. Estuvo muy pendiente. Dijo que no quería hablar. Cada 15 minutos. Primero que no quería. Después me dijo, ya que terminé de hacer la explicación de qué consistía la feria, me dijo, siempre sí voy a hablar. Y habló. Y le dijo a la gente que con mucha honestidad fueran y con orgullo a pedir trabajo, que no era algo de que avergonzarse no tener trabajo, que allá había buenas opciones, en fin, habló muy bien. Y se quedó viendo los stands. Recorrió todo y le dio 3 vueltas a los stands y no se iba. Estaba muy preocupado él pensando que nos podía rebasar la gente. Y no tenía por qué rebasarnos, estaba todo muy bien planeado. Al final de cuentas, tuvo que retirarse y me pidió que a las 5 de la tarde, al término de la feria, fuera yo a su despacho. Y efectivamente, a las 5 de la tarde terminamos. Cada 15 minutos me hablaba, preguntándome que si no había ningún problema. No, señor, ningún problema, todo está controlado. Y a las 5 de la tarde fui a Palacio de Gobierno. Recuerdo que es otra de las cosas. A llevar el reporte. Llevo mi reporte y llego y me siéntate. Y cuando me senté frente a él, suena el teléfono, se levanta a contestar el teléfono y nada más alcancé a oír que decía él, ¿lo viste? Hicimos una magnífica feria de empleo para que veas qué buenos somos aquí en Yucatán y qué planes buenos tenemos. Entonces, eso recuerda que Cervera hasta de sus fracasos hacía un éxito. Sí, no cabe duda. Y le gustó mucho y después, bueno, pues la pregunta fue, Miguel, ¿por qué te arriesgaste? Yo le comenté, a mí me preocupa que la gente no tenga trabajo. Entonces, de modo que hacer algo. Y si 50 gentes tuvieron la oportunidad de buscar un empleo el día de hoy, con eso me doy por satisfecho, aún bien estirada mi cabeza. Porque se ayuda al buscador de empleo, claro. Se ayuda a la familia y se ayuda a la sociedad. Claro. Eliminas un prospecto delincuente cuando alguien tiene eso empleo. Es importante, eso es importante. Yo creo que lo más importante del ser humano, de veras, es el empleo. Sí, claro. A través del empleo generas el ingreso que te va a permitir realizarte como ser humano.
A través del empleo y teniendo un ingreso puedes tener familia, puedes educar hijos, puedes tener patrimonio, puedes tener muchísimas cosas, pero es a través del trabajo. Útil. Pues yo recuerdo que en aquel entonces, lógicamente, son otros tiempos. Eran una tras otra, una tras otra, una tras otra. Las ferias. Cada semana tenían actividad y tenían actividad fuerte. Y en los municipios más todavía. En todos los municipios nos tocaba. Él me pedía siempre que, incluso cuando tú hablas, David, y te acuerdas muy perfectamente de que los adultos mayores estuvieran tomando capacitación, me decía, y pónmelos en los corredores de los palacios municipales. Sí, ¿para que viera la gente? Para que los vea la gente y les sirva de ejemplo. Que vean que hasta la gente grande tiene interés y se sabe superar. Y otra que te toca también es el de las maquiladoras. Bueno, precisamente con los programas estos de capacitación. 136 maquiladoras en el Estado. En el Estado. En su época, cuando él cierra su gobierno, 136. Así es, efectivamente. Hoy, muy pocas. Sí, pero acuérdate también que en esa época viene la liquidación enequenera. Cuando él comienza su gobierno, viene la liquidación enequenera y 36,000 familias se quedan en la calle. Al aire totalmente. Y él empieza a luchar por traer una maquiladora. Y él siempre me decía, David, lograr ir hasta donde están las maquiladoras, hablar con los dueños de las maquiladoras, convencerlos de que tienen que venir al Estado y darles la infraestructura necesaria, caminos, agua, transporte, energía eléctrica, todo lo que era la infraestructura para ello. Realmente Cervera se preocupó por ello. Sí. Y dos, toda esa gente que estaba desocupada, sobre todo en la zona enequenera. Claro. Eran 56 municipios que había que atender, en la zona muy depauperados. Así es, efectivamente. Y una de las preocupaciones de él fue precisamente distribuir estratégicamente a las maquiladoras. Fueron maquiladoras hasta Peto. Se hicieron maquiladoras en Izamal, en Motul, en Monti, en Machanú. Hicieron maquiladoras que venían de Italia, que venían de distintas partes del mundo, ¿no? Sí, así es. Produce, estaba Monti, las más grandes que yo recuerdo. Yo no sé si ya te diste cuenta, mi estimado David, que con todos los invitados que hemos tenido, sale el nombre de Víctor Cervera Pacheco como un actor principal. Tiene que ser, mira, él es un ícono político de la segunda mitad del siglo XX. Cervera realmente fue después de Carrillo Puerto, puedo decir que Cervera es el ícono político de Yucatán. Yo creo que con todos estos programas vamos a hacer un compendio posteriormente. Yo coincido plenamente, David. Yo coincido plenamente. Yo creo que cada 100 años se da un hombre de la talla de Víctor Cervera Pacheco. Que no hay muchos, es verdad. Bueno, pues hemos pretendido llenar un tiempo, un espacio con esta remembranza, no solo para aquello de que recordar es volver a vivir y sacar el pañuelo y enjugarse las lágrimas de aquellos tiempos tan bonitos, porque la nostalgia nos invada, sino porque creo que ahí está la plataforma para que de ahí en adelante a muchos nos sirva de ejemplo. Tenemos que recordar, de lo que se puede hacer. Tenemos que recordar. Si no recordamos, simple y sencillamente estamos yendo a la deriva. Así es. Bueno, pues el tiempo ya nos marca el límite de este programa. Miguel Rubio Saldívar, mil gracias por habernos regalado este tiempo. No, al contrario. David, gracias. Ha sido un placer. A ti Fernando. Gracias, Miguel. Buen rato. No, un placer. A Comunique Channel por darnos este canal y este tiempo para que usted disfrute. Gracias.